En realidad, la anterior semana hemos ido mirando esto. Ojalá que ustedes estén consolidando este aprendizaje porque les comento que esto sirve, o sea, sirve de base para todo lo que hagamos, inclusive cómo nosotros vamos enfocando a ese niño en educación inicial, a ese niño que queremos ayudar a crecer. Entonces, miren, nosotros queremos un sujeto de derechos y hay un principio que rige, ¿no? A través de la educación peruana, este derecho que le corresponde al niño, niña, adolescente, ¿no? O joven, ¿no? Entonces, en realidad es muy importante que nosotros recordemos y tengamos presente a estos principios educativos. Y habíamos hecho una diferencia porque a veces hay la confusión, yo siempre lo he visto, de que cuando hablamos de principios educativos de la educación peruana, a veces lo confundimos con los principios de la educación inicial. Entonces, creo que hemos deslindado, ¿no? La anterior semana, cuáles eran los principios de la educación inicial. Definitivamente que estos principios de la educación inicial están basadas en el niño, ¿sí? Pero siempre está con una mirada transversal de lo que suscita en estos principios, ¿no? De la educación peruana, ¿ya? Entonces hemos ido mirando ahí al niño con su autonomía, al niño con su juego, ¿no? Al niño con su derecho a tener una buena salud, ¿no? Y así enmarcado los 7 principios básicos de la educación inicial. Pues ahí hemos hecho algunos ejercicios para que ustedes vayan familiarizándose con lo que es la evaluación, ¿no? Entonces, ahora, de acuerdo a la temática, a mí me gustaría que ustedes vean la temática que tiene, que les solicita el ministerio. Vamos a ir punto por punto hablando y en función a eso vamos a ir organizando preguntas frente a esas temáticas, ¿no? Esa es más o menos la estrategia que vamos a usar, ¿sí? Pero sí quiero pedirles para la siguiente semana, yo le voy a pedir al profesor la relación de ustedes. Me gustaría tener, por ejemplo, su correo. ¿Para qué? Porque mira, ahora yo quiero usar algunas herramientas tecnológicas para que ustedes se vayan familiarizando con esto y como que cuando ustedes también lo usen, van a ver la facilidad que les va a dar para, por ejemplo, hacer encuesta a padres de familia, a los mismos, a todas las personas con las que quisieran recibir alguna información. Por ejemplo, ahora quisieran saber datos del estudiante para la matrícula. Antes agarrábamos nuestro cuadernito y anotábamos los datos, ¿no? En cambio, ahora podemos usar tecnológicamente y hacer nuestros formatos a través de estas herramientas. Entonces, para la siguiente, nuestra estrategia va a variar porque yo también tengo que interactuar con ustedes. Entonces, necesito sus correos para que yo les mande un link para que genere yo un grupo de WhatsApp y por ese grupo de WhatsApp, o salvo la universidad ya tenga ese grupo de WhatsApp, para poder yo mandarles un formulario, ¿no? Entonces vamos a hacer estas preguntas que vamos a tener en el trabajo, ¿no es cierto?, de los viernes. Yo voy a hacer la teoría y les mando el link para que ahí ustedes vayan respondiendo en función a lo que hemos trabajado ese día. Me mandan la respuesta, automáticamente me llega a mí, ¿no es cierto? Las respuestas que ustedes tienen y a ustedes también les van a llevar las respuestas, las respuestas en las que ustedes han ido coincidiendo, ¿no es cierto? Entonces van a tener ustedes ahí una mirada y una práctica también de ejercitarse en la rapidez de la lectura para poder ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Entonces vamos a usar esa herramienta. Entonces, por eso les pido por favor que dejen al profe Rufo sus correos para poder mandarles un link y ustedes solo van a dar clic a ese link y automáticamente van a pasar a un WhatsApp que yo estoy creando y con eso yo ya las tengo en un grupo. Entonces ahí voy a mandar esa información, ¿no es cierto?, en los talleres. Esa herramienta del WhatsApp va a ser para los talleres. No es para que nos mandemos mensajitos, no, porque esos mensajes lo van a hacer a través de otros grupos, ¿no? Entonces, yo voy a ir usando así otras herramientas, ¿ya? Para hacerlo más interactivo nuestro trabajo. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Mire, nosotros seguimos
seguimos mirando un poco lo que es cómo nace nuestra intervención pedagógica en el aula a raíz de, pues, de fuentes teóricas, ¿no? A raíz de estos psicopedagogos, de estos, inclusive de algunos psicólogos que nos han mostrado a nosotros, ¿no? La forma cómo ir llevando a cabo nuestra práctica educativa, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poco del socioconstructivismo y vamos a ir mirando también como segunda parte, vamos a ir recordando todos los elementos que tienen el currículum nacional. Como ya hemos ido empoderándonos muchos años, no vamos a ir recordando, ¿no? Vamos a tener otra estrategia para lo que es el currículum, ¿ya? Entonces, hoy día dos temas. Vamos a hablar del el socioconstructivismo y los enfoques transversales del currículum nacional, con algunos conceptos básicos que nosotros necesitamos conocer del currículum nacional, ¿ya? Como por ejemplo, qué es competencia, los desempeños, qué son pero vamos a ir practicando a través de preguntas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con este socioconstructivismo, ¿ya? Entonces, miren, para nosotros hablar del socioconstructivismo, primero tenemos que deslindar qué es el constructivismo, ¿ya? Ahora también vamos a ir preguntando por qué el temario, ¿no es cierto?, en educación inicial, primaria y secundaria, nos dan prioridad para conocer este conocimiento pedagógico. ¿Por qué? ¿Por qué nos exigen saber sobre el socioconstructivismo? ¿No? Entonces vamos a ir un poco dándoles cuenta de esto, ¿ya? Vamos a hablar fuertemente del constructivismo y cómo nace ese socioconstructivismo. Entonces, vamos a hacer una mirada a lo que significa este método tradicional, ¿ya? Vamos a hacer una comparación y nos vamos a ir nosotros como docentes preguntando y situando si todavía estoy en este método tradicional o estoy en lo que significa realmente el constructivismo como base de la pedagogía a nivel de Perú, o nosotros estamos recién transitando de lo tradicional, ¿no es cierto?, a lo que nos invita el constructivismo, ¿no? Entonces, vamos a ir a la par que ustedes van escuchando estos aportes, vamos a ir mirándonos, y en mi aula, ¿yo actúo así? No, yo hago esto, ah, no, estoy todavía en el método tradicional, me está ganando el método tradicional, pero mira, Perú trabaja con el constructivismo y el socioconstructivismo. Uy, o sea, voy a ir reflexionando en función a mi práctica, ¿ya? Y esto les va a servir de por vida. O sea, miren, yo estoy ahorita en la quinta escala, estoy ya teniendo más o menos más allá de 16, 17 años de experiencia laboral, pero yo sigo usando estas teorías para seguir formulando mejor mi práctica pedagógica. Entonces, es importante que nosotros nos vayamos analizando, ¿ya? Entonces, este socioconstructivismo, para partir de esto vamos a mirar primero que el método tradicional, ¿no es cierto?, centraba los aprendizajes en el maestro. Mira, ahí ustedes están viendo a este maestro, ¿no?, que está con su varita y que definitivamente, pues en ese método tradicional, el que enseña es el maestro, ¿no es cierto? ¿Y cuáles eran las ventajas? Supuestamente este maestro, ¿no es cierto?, hacía de que se cree a hombres de ciencia, ¿ya? Por eso él es el que conducía el aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿qué metodología usaba este maestro? Dice acá la exposición oral, era un controlador, solo él propone información, solo es la autoridad, ¿ya? O sea, ese es, ¿no es cierto?, nuestro método tradicional. Si yo me miro en el aula y digo, a ver, niños, hoy día vamos a trabajar color rojo y van a pintar la manzana roja y vamos a jugar con estos objetos y vayan, tráiganme objetos de afuera y vayan esto y hagan esto, les toca aquello, yo estaría situada en este método tradicional, con este tipo de metodología donde yo soy la que propongo, ¿verdad? Entonces estaría centrado en el aprendizaje del maestro, ¿no es cierto? Dice, pero hay ventajas. Ahí está, dice que la idea era crear hombres de ciencia, ¿ya? Entonces, pero también a la luz han salido desventajas, ¿no? Por ejemplo, nos ha generado un aprendizaje memorístico,
¿no? Dice, tenemos gran volumen de información, cantidad de información, pero dice que es poco valiosa. ¿Ya? Entonces, de esa forma hemos mirado el método tradicional, ¿ya? Entonces, si ahorita yo me cuestiono y digo, estoy acá, todavía tengo que transitar, pues tengo que transitar. ¿Y hacia dónde vamos a transitar? Ahorita vamos a ir viendo, ¿ya? Y si de repente ya lo he dejado, pues genial, vamos compartiendo con las otras personas para decir, uy, mira, yo ya transité eso, lo dejé hace 2, hace 3, hace 10 años, ¿no? Dejé este método tradicional. Entonces, miren cómo iba esta metodología de este maestro, ¿no es cierto? Que el aprendizaje estaba basado en lo que él decía y cómo transitaba hacia el alumno. Este alumnito era uno que copiaba, ¿no? Copia del libro, no pega, nosotros pega, agarra la fichita, copia este número, ¿no? Dibuja, encierra en un círculo. O sea, ese era el tipo de trabajo que nosotros teníamos con este método tradicional. ¿No? En primaria subraya, en secundaria, ¿no? No analices, sino el maestro decía, finalmente él era el que generaba, ¿no es cierto?, las acciones que el alumno tenía que hacer, como decíamos, como un sujeto de reacción. Recuerdan que en la primera clase hemos hablado que el modelo de niño que ahora vamos a ayudar a crecer ya no es un sujeto de reacción. Sin embargo, este maestro lo ha hecho a la luz, ese es el método tradicional, ¿ya? Entonces, este alumnito se convertía en receptor pasivo, poco independencia, dice memorización, repetición, inclusive yo he visto como especialista de educación inicial que todavía hay esta práctica tradicional donde el niño es receptor sentado en su mesa y en su silla. Y es un horror, ¿no? Porque tú tienes a un modelo de niño que quieres ayudar a crecer, que sea de reacción, perdón, que sea un niño no de reacción, sino de acción. Sin embargo, lo tienes sentado bajo la mesa y la silla. Y ahora que venimos conduciendo aprendizajes a distancia, de igual forma, papá, dale una mesa, dale una silla, que esté sentadito, que esto, que mire el ordenador o la computadora o la laptop, o sea, no, ese aprendizaje tradicional ya terminó, ¿ya? Lo único que ha hecho es que seamos memoristas, que carguemos cantidad de información, pero que al final no nos sirve, es poco valioso. Entonces, ahora lo que nosotros deberíamos hacer, si estamos ubicados en este modelo, en este método tradicional, tenemos que ir transitando, ¿ya? Y miren, ¿qué dice el método constructivista? Ahí está, ¿no? ¿Quién está en el centro? Está nuestro estudiante, ¿ya? Miren, está nuestro estudiante, es el centro, el alumno, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la ventaja de este estudiante? Mira, que vamos a ayudar a que este estudiante tenga un pensamiento crítico, que este estudiante pueda construir su propio conocimiento, ¿no? Y decían, este estudiante debe ser el protagonista de su aprendizaje. Esa sería la ventaja si nosotros miraríamos que el constructivismo nos lleva a esto. Por eso es una teoría que la tenemos que manejar y saber y delucidar, y por eso el ministerio se empeña en que ustedes sigan conociendo este método, ¿no? O algunos le llaman las teorías, ¿no? Algunos le llaman paradigmas, ¿ya? Métodos, ¿ya? Entonces, está centrado en el alumno, ¿ok? Ya. Ahora, ¿qué hace el profesor? Dice, el profesor es el que permite, es el que acompaña al estudiante para que el estudiante pueda desarrollar sus capacidades, sus habilidades, sus actitudes, sus aptitudes, ¿no es cierto? Este maestro no es el que enseña, mira, es el que guía, es el que proporciona información, es el que ayuda a desarrollar la memoria crítica. ¿Ok? Entonces, solo así vamos a tener esto, ¿no? Pensamiento crítico, ¿ok? Entonces, para que esto se dé, ¿no es cierto? Necesita interactuar, necesita de esta sociedad, necesita de su compañero, de sus amigos, de sus padres de familia, de sus hermanos, de sus amigos, de sus primos, de toda la sociedad que le rodea. Entonces, este estudiante en este método lo que
queremos es que interactúe, que sea partícipe, que sea activo en la educación. Si recordamos a la clase anterior, hemos dicho queremos sujetos de acción, ¿no es cierto? Y estamos ligados a este método, porque aquí el centro es él, quien va a actuar es el estudiante, ¿ok? Entonces, dice, ¿cómo aprende este estudiante con este método constructivista? Aquí estamos viendo, dice, ¿no? Si es que estaría en una edad más avanzada, que no es un niño de 5, podría resumir, podría, dice, ¿no es cierto?, aprender inclusive las elaboraciones conceptuales, podría clasificar la información. En el anterior método tradicional, nosotros tenemos cantidad de información, inclusive yo me acuerdo un momento llegamos los maestros de que cuando había talleres, profe, páseme la información, y le alcanzábamos nuestro USB para que nos grabe la información. Al final teníamos un montón de información, pero pregunto, ¿habremos revisado? ¿Habremos estudiado? ¿Habremos puesto en práctica o habremos recuperado aquella información que nos sirve? ¿No? Y lo hemos clasificado en carpetitas para decir, esto me sirve, esto lo voy a usar, esto lo sigo usando. O sea, ahí nos vamos a ir mirando. En cambio, en el método constructivista queremos eso, que el estudiante llegue a tener información, pero clasifique su información, se quede con aquello que le va a proponer conocimiento. ¿Ok? Y quien genera sus propias estrategias va a ser pues el estudiante, ¿no? Porque este maestro le va a proporcionar materiales, le va a proporcionar esa información, le va a proporcionar videos, etcétera, etcétera, para que este estudiante pueda ser el protagonista de su aprendizaje. ¿Ok? Entonces aquí dice, ¿no? Aquí hay una imagen donde dice, si el estudiante, ¿no es cierto? Si al estudiante se le respeta como un ser, ¿no? Que él puede pensar, que él puede construir su conocimiento, entonces esto, ¿no es cierto? Más su estado emocional va a ser positivo. Entonces, todo esto unido, el estado emocional más el conocimiento, nos va a producir un aprendizaje. ¿Pero basado en quién? En este estudiante. ¿Ok? Entonces, ese es un poco a la luz del método constructivista, ¿ya? Pero profesora, usted nos ha dicho que nos va a hablar de las teorías socioconstructivistas. Definitivamente, para hablar del socioconstructivismo, tenemos que saber qué es, pues, constructivista, a qué se refiere. Entonces, vamos a ir un poco conociendo más. ¿Qué es ahí? Dice, nociones del constructivismo, ¿ya? Vamos a hablar desde un punto epistemológico y vamos a hablar desde un punto pedagógico, ¿ya? El epistemológico ahí dice, ¿no? Es una teoría, o sea, el constructivismo es una teoría. Por eso decía, algunos le llaman teoría, otros le llaman método, otros le llaman inclusive paradigma, pero cada uno respondiendo a una noción. En este caso vamos a hablar epistemológicamente, ¿no es cierto? El constructivismo es una teoría que nos va a intentar explicar cuál es la naturaleza de ese conocimiento humano. ¿Ya? O sea, epistemológicamente nos explica cuál es esa naturaleza del conocimiento de mi estudiante, de mi niño. Pero pedagógicamente, este constructivismo se convierte en una corriente, ¿ya? Porque afirma que el conocimiento de todas las cosas, ¿no es cierto?, viene a ser un proceso mental del ser, del individuo, del niño, ¿no? Que se desarrolla de manera interna, pero sobre la base de lo que el individuo obtiene de información e interactúa con su entorno. O sea, si nosotros vamos a ver en alguna evaluación, ¿no es cierto? Cuando hablen sobre, a ver, nos dan una situación, ¿no? Para vivenciar y nos habla con cuál de las teorías estaría relacionada. Entonces, si te habla de teoría, tú te vas a pensar de que el constructivo epistemológicamente es una teoría, ¿no es cierto? Pero si te habla de corriente, te vas a ir ya más directo a las acciones que hace el ser humano, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental, ¿ya? Pero es propio del individuo, ¿ya? Eso se desarrolla dentro de él
sobre lo que él, como él va obteniendo información, ¿ya? Pero ahí hay algo rico, pedagógicamente nos está dando a conocer, dice, todo eso sucede si va a interactuar con su entorno, ¿no? Entonces, eso es un poco para poder hablar sobre las nociones del constructivismo. Entonces, ¿qué es el constructivismo? Acá estamos viendo dos posiciones, la epistemológica y la pedagógica. Entonces, ¿qué es el constructivismo? ¿No? Ahí nos está diciendo que el constructivismo es una teoría, ¿ya? Del aprendizaje que sostiene que una persona tanto en los aspectos cognitivos, sociales, afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción. El constructivismo tiene una relación con la construcción propia que se va produciendo día a día como resultado, ¿no es cierto?, de su interacción. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de interacción? Dice, experiencias del presente y los esquemas mentales propios, dice, históricamente desarrollados a partir de experiencias pasadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Mira, como nosotros estamos diciendo, ya el constructivismo, basado en la epistemología, basado en la pedagogía, vamos considerando como una teoría, ¿ya? Y es una teoría del aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿quién es el protagonista de este aprendizaje? Viene a ser el estudiante, el niño, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa aprende? Dice, a través va a seguir desarrollando sus aspectos cognitivos, sociales, afectivos, inclusive hasta su comportamiento. Pero esto es una construcción de cada uno. Por eso, si el maestro tomara como base esta teoría del constructivismo, se daría cuenta lo mal que hacemos cuando a veces generamos actividades o estrategias o metodologías basadas en la homogeneidad, ¿no? Todos pintan, todos dibujan, todos escuchan cuento, todos, o sea, ¿y dónde está el constructivismo? Si te está diciendo acá, depende de la construcción propia del ser humano, el estudiante es el protagonista, o sea, ¿cómo está saliendo a la luz lo que tú estás haciendo en el aula? ¿Ya? Entonces, de eso se trata este constructivismo, ¿ok? Entonces, vamos a ir mirando un poco cómo hemos dicho que el constructivismo es una teoría del aprendizaje. Pues ahora nos toca basarnos en este aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? ¿Cómo se produce ese aprendizaje en el sujeto? ¿No? Mira, para que este sujeto aprenda, tenemos que hacer, ¿no es cierto? Dice, es ese conocimiento antiguo que él tiene, que viene a ser una experiencia, se une con el conocimiento nuevo, que es otra experiencia, y así resulta el aprendizaje. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Dice, se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias. ¿Ya? O sea, si el niño no tiene la posibilidad de experimentar, de tener una experiencia antes de, ¿no? Para comprobarlo después de, no se va a producir un aprendizaje de verdad, ¿no? Y no se va a dar de repente, como decíamos antes, aprenden, pero ¿qué aprenden? Solo memorísticamente. Y cuando vas a dar tu examen a la universidad, se te olvidó todo, como ahora, ¿no? Vamos a dar nuestro examen para la carrera, nombramiento, y tenemos que volver a estas teorías que las hemos estudiado cuando estábamos en etapa de formación, ¿no? En nuestros institutos habíamos estudiado ya esto. Sin embargo, como hemos sido simples memoristas, porque el sistema nos ha, nos ha enseñado, bueno, nuestra, nuestra formación ha sido basada en ese enfoque, entonces nos hemos vuelto memoristas. Y cuando volvemos a dar lo mismo, porque esto ya lo hemos estudiado, pues me olvidé, porque era memoria. En cambio, si hubiésemos partido del constructivismo, de repente ahora no estaríamos en este proceso de olvidar, sino de reflexionar sobre aquellos aspectos que son básicos en nuestra vida pedagógica, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no es cierto?, cómo el constructivismo aporta en lo que es el desarrollo del aprendizaje en el estudiante.
Entonces, ¿qué viene a ser el socioconstructivismo? Porque estábamos analizando del constructivismo. Entonces, ahora aparece una palabrita más que le acompaña al constructivismo, que es el socioconstructivismo, ¿no es cierto? Y también viene a ser una teoría del aprendizaje, ¿ya? Igual que el constructivismo es también una teoría del aprendizaje, pero en el socioconstructivismo dice, lo coloca al niño o al ser humano, ¿no es cierto? O al estudiante o al adolescente, dice, al centro de todo el proceso de aprendizaje, ¿ya? Pero, dice, protagonista por su capacidad para poder construir una perspectiva propia del mundo y su funcionamiento. ¿Ok? Entonces, el socioconstructivismo es un aprendizaje, pero que se da a través de un proceso, ¿ya? Un proceso, ¿no es cierto?, de construcción original que ocurre adentro, afuera, cuando el ser humano va a interactuar con otros y con su entorno, ¿ya? Si nosotros vamos mirando este aporte, dices, yo alguna vez he escuchado, ¿no?, de que el ser humano debe interactuar con su entorno. Entonces, ya seguro te está saliendo a la luz a este señor Vygotsky, ¿no? Vygotsky nos dice, para que se dé un aprendizaje significativo, ¿no?, y el estudiante pueda reflejar estas teorías, ¿no?, tiene que estar al lado de un entorno, dice, ¿no? Entonces, solo así se va a dar el socioconstructivismo, ¿ya? Pero también ahí te habla sobre las neurociencias, ¿no? ¿Qué son las neurociencias? Dice, es decir, ese conocimiento científico sobre cómo funciona el cerebro, ¿no es cierto?, va a ir confirmando que el acto de aprender es único. O sea, yo no puedo aprender igual que mi compañero, mi colega, ni siquiera que nuestra propia familia. Cada uno de nosotros es diferente, ¿no es cierto? Entonces, el acto de aprender es único. Nuestro acto de aprender es subjetivo, ¿ya? Y está condicionado a mi interés, a mi curiosidad, inclusive está condicionado a la relación con el medio ambiente. Voy a hacer un ejemplo más práctico en inicial, ¿ya? Por ejemplo, para que nosotros ayudemos a aprender a que nuestros niños siga desarrollando aprendizaje, ¿no es cierto? Las profesoras de inicial ahora trabajamos a través de sectores, ¿ya? ¿Por qué? Yo estoy estudiando a mi estudiante, a mi niño, y digo, este niño juega, a esta edad juega, y para que aprenda, yo tengo que ir provocando, ¿no es cierto?, su aprendizaje. Entonces, ¿cuál es su interés? Me pregunto. ¡Ah! Su interés es el juego. Ah, ya. Entonces, la estrategia que yo uso es el juego, ¿no? ¿Cuál es su curiosidad? Descubrir el mundo que lo rodea. Ah, ya. Entonces, voy a generar mis espacios, mis sectores, ¿no?, que permita al niño curiosidad a través de juguetes, a través de materiales estructurados, no estructurados, ¿no es cierto? Inclusive ahora, ¿no es cierto?, estamos imponiendo, ¿no es cierto?, que esas condiciones que voy a ofrecer al estudiante sean referidas al medio ambiente, a los recursos naturales, que goce con, que pueda él observar, mirar un río, ¿no?, jugar con la tierra, la arena, o sea, pueda tener experiencias de exploración, ¿no? Pero esto, ¿no es cierto?, está provocando estas experiencias del juego de la arena, los recursos naturales que yo le provea, lo que está haciendo es provocar el aprendizaje, ¿no es cierto?, a cada uno de los niños. Si bien es cierto, el material puede ser el mismo, el recurso puede ser el mismo, sin embargo, cada niño va a desarrollar un aprendizaje desde su interés respecto a ese río, respecto a las plantas, respecto, o sea, ninguno va a tener la misma posición, la misma forma de aprender, ¿ok? Entonces, esta teoría nos está dando a conocer que este ser humano, que este niño es el centro de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos está diciendo el socioconstructivismo? Propone una idea de ser humano competente. Mira, cómo el currículum, ¿no es cierto?, nace a la luz de estas teorías. O sea, tú tienes que tener claro que tu teoría básica, o sea, por la cual tú estás llevando a cabo tus actividades en el aula, ya sea ahora a distancia,
¿no es cierto? Está enmarcado, dice, en que el ser humano sea competente. Entonces, tu currículum te está proponiendo desarrollar competencias en tu estudiante, porque tiene que ser un ser humano competente. Entonces, el socioconstructivismo eso nos propone, a ese ser humano competente. Tenemos que formar esos seres humanos competentes, dice, lleno de potencial, capaz de darle forma a su experiencia de aprendizaje, de construir su propio conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, en relación, el socioconstructivismo dice, el ser humano nace con la disposición para hacerse preguntas, para construir sus hipótesis, para que él pueda buscar información. No sé si ya se van dando cuenta, mira cómo el socioconstructivismo sale a la luz la indagación, ¿no? O hay una competencia de la ciencia donde nos dice que el niño pueda construir hipótesis, ¿no? Para poder tener su propia teoría, ¿no es cierto? Entonces, ahí a la luz, esto te está aportando el socioconstructivismo. En función a esta teoría es que nuestra propuesta pedagógica debe andar. Sin embargo, los maestros nos olvidamos de esta teoría y hacemos lo que más hemos aprendido como vicio pedagógico. Sigo enseñando al niño los colores, sigo haciéndole pintar esa manzanita, ese plátano de color amarillo, sigo así. ¿Y dónde está la teoría del socioconstructivismo? ¿No? Entonces, para que nosotros nos acordemos que estamos en función de una teoría, el ministerio nos ha creado una estrategia, el juego libre de sectores, porque ahí le va a permitir al niño convivir con sus materiales, inclusive con su propio compañero, con su maestra, para que suceda este proceso constructivo de cada estudiante. ¿Ok? O sea, mira cómo esta teoría te lleva y te está llevando a tener tu práctica, ¿no? Y de repente tú la estás haciendo ok, haciendo tu juego libre de sectores, pero no sabías que está sustentado en una teoría. Esta teoría, lo que quiere Perú es que tú te bases en el socioconstructivismo, ¿ok? Vamos a seguir conociendo un poco más. ¿Por qué escoger, dice, en una propuesta educativa, ¿no es cierto?, el socioconstructivismo? ¿Por qué se ha escogido? ¿Por qué Perú ha adoptado esta propuesta educativa basada en el socioconstructivismo? ¿Ya? Entonces, en realidad no es una propuesta educativa, ya sabemos, a la luz de esta epistemología, donde hemos visto que es una teoría, ¿ya? Entonces, Perú ha adoptado a esta teoría, ¿no es cierto?, para que pueda llevar a cabo, ¿no es cierto?, la propuesta educativa. Entonces, el constructivismo no es una propuesta, sino es una teoría, ¿ya? Pero, ¿teoría de qué? Dice, sobre cómo el ser humano aprende. Esa es la teoría, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que muchas propuestas educativas tienen sus raíces y se sostienen sobre este socioconstructivismo. Si ustedes ven a la metodología, ¿no es cierto?, o a la propuesta educativa Montessori, ¿acaso no Montessori mira que el estudiante es el centro y que el niño va a descubrir, pero a través de su vida cotidiana? O sea, este niñito para que aprenda a formalizar su lectura, su escritura, ¿no es cierto? Va a tener que hacer uso de su cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, Montessori pide que el niño trasvase, ¿ya? Pero que lo haga dice, preparándose un refresco, ¿no? Y le ponen una jarra y le ponen un vaso, le ponen un refresco ahí en la jarra. Entonces el niño va a trasvasar ese refresco al vaso. Es su actividad cotidiana, es lo que lo hacemos todos los días a la hora del almuerzo, nos servimos un vaso de chicha, ¿ya? Entonces, pero Montessori nos está diciendo que el protagonista sea el niño y provoca eso en tu aula, ¿no? Entonces, tiene una base sólida del socioconstructivismo, porque el actor es el niño, el que provoca es el maestro. ¿A qué se dedica el maestro? Dice a acompañar, ¿no? A facilitar, perdón, a acompañar y a proveerle de recursos, de materiales. En este caso, ¿qué le ha provisto? Su chicha, su jarra y un vaso. ¿Y la acción quién lo ha hecho? El niño, porque él es el que trasvasa, ¿no? Y esa es una estrategia que la usamos para que veamos
y este niño pueda seguir desarrollando motricidad fina, ¿no? Porque va a usar las manitos, ¿no? Inclusive podemos ir mirando un poco más allá del pensamiento lógico, ¿no? Pero esta metodología está basada en el socioconstructivismo. Si miramos a Reggio Emilia, que es otra propuesta educativa, otra metodología, ¿no? Tiene su sustento en que los niños o el espacio es su tercer maestro, dice, en esta propuesta. Entonces, por ejemplo, ahí las maestras tienen que aprender a organizar materiales y que el espacio le brinde el aprendizaje. Eso también está basado en el socioconstructivismo. Lo que estamos haciendo ahora en las aulas de psicomotricidad, donde nos ha dotado el ministerio de esos materiales bellos para que el niño suba, baje, se suba encima de la casita que tenemos de psicomotricidad, todo eso está basado en la propuesta de Acouturier. Y Acouturier, ¿no? Para que construya esa propuesta o esa metodología, ha tenido que mirar como sustento el socioconstructivismo. Igual nuestro currículum ahora dice, desarrolla competencias. ¿En función a qué teoría? Al socioconstructivismo. No sé si hasta ahí me están entendiendo, maestras. Quisieran hacer alguna pregunta de repente. ¿Se entiende o estoy siendo muy... ¿Están ahí, maestras, o se han ido? ¿Hay alguien conmigo? Profesora, buenas noches. Buenas Bueno, noches, maestra. con respecto a mi profesora, sí le estoy entendiendo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Y las que no pueden hablar podemos hacerlo por el chat, ¿no? Para que yo no me sienta solita de que estoy discursando y nada, ¿no? Y no estamos entendiendo. Sí se entiende, espero que sí, maestras, porque dígame para que yo también siga mejorando mi estrategia y podamos seguir entendiéndonos, ¿no? De eso se trata, reflexionar sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué se escoge esta teoría? ¿No? Ya estamos diciendo porque en realidad tiene reconocimiento porque le otorgan poder al ser humano. O sea, por eso, porque quien actúa, quien es el protagonista, es nuestro estudiante, ¿no? Pero también porque hoy sabemos, gracias al campo de las neurociencias y la psicología del desarrollo, que así es como nuestro cerebro aprende, de forma constructiva y entrando en relación. Eso dice la neurociencia, ¿no? Entonces está basado en esta teoría. Miren, también dice porque la investigación ha probado que las interacciones tienen un impacto determinante en cómo y cuánto uno aprende. Dice, es una variable clave dentro del proceso de aprendizaje. El rol del educador es ayudar al niño a través de sus intervenciones a llegar a ese lugar al que no hubiera accedido por sí solo. Nosotros en esta propuesta no somos facilitadores, ¿ah? O sea, cuando el rol del educador basado en la teoría del socioconstructivismo, no nos convierte a nosotros en facilitadores, porque si yo sería facilitador, tendría que estar en el proceso de seguir dándole al niño, lee, ¿no es cierto? Juega, toma, pinta, ¿no? Entonces, ese no es el rol del educador, ¿no? El rol del educador viene en ayudar cuando el niño no lo puede hacer por sí solo. Ahí interviene el maestro, ¿no? Pero tampoco le da la respuesta, sino lo acompaña, ¿no? Lo provoca, le sigue provocando hasta que él encuentre su propia respuesta, ¿ya? Y así está nuestro currículum, basado en esta teoría está nuestro currículum, ¿no? Entonces, dice, esta teoría del socioconstructivismo también, ¿no es cierto?, se lleva a cabo a través de interacciones. ¿Ya? Interacciones que lo invitan a pensar, a confrontar, a indagar, a ensayar y a reflexionar. En inicial, nuestra competencia máxima es la investigación. Para que llegue a hacer investigación un niño, tiene que pasar por la comunicación, tiene que pasar por su actitud, tiene que pasar por el movimiento, ¿no? Por ese pensamiento lógico y recién puede llegar a hacer indagación.
¿ya? Entonces, el socioconstructivismo está basado en esto, en que el niño llegue a indagar, ¿ya? El maestro entiende, dice que es el niño quien necesita construir, por lo tanto, evitará darle la respuesta correcta. No sé si han ido escuchando en algunos talleres donde dice, ahora el maestro se tiene que convertir en hacerle la vida a cuadritos a su niño, porque si sale de tu aula con respuesta, no estás basado en esta teoría del socioconstructivismo, estás en una teoría tradicional, ¿ya? Entonces, por eso es que un poco el ministerio se empeña en que ustedes conozcan, recuerden y que estén seguros. Si yo tengo claridad con esta teoría, cuando yo actúe en mi aula, no voy a poder cometer errores de lo tradicional, porque ya no estás. En algún tiempo ese método tradicional ha tenido su efecto, ¿no es cierto? Ahora no, ahora estás basada en el socioconstructivismo. El maestro socioconstructivista es el que genera condiciones, ¿ya? Y también ese término ha salido a la luz con el currículum nacional, ¿no? Primero, ¿qué debe hacer el maestro? Generar condiciones. ¿Qué debe hacer el director? Generar condiciones. Ahora vamos a generar condiciones para recibir a nuestros estudiantes a partir de la quincena de marzo, ¿no? Y esas condiciones tienen que ser con espacio, tienen que ser inclusive con maestros completos, por eso se está dando los procesos de contrata, se está dando lo que es las facilidades para poder tener mayor conectividad, inclusive están dando autorización a las regiones para que a las regiones y a los maestros para que podamos adaptar nuestras actividades desde nuestra realidad, ¿no? Entonces, de eso se trata este socioconstructivismo, ¿no? Que el niño despliegue su capacidad creativa, tenga que poder diseñar y dar soluciones, pero de forma experimental. Entonces, vamos a seguir mirando por qué es importante que un maestro comprenda los conceptos y domine la técnica, dice, ¿no? A ver, entonces, ¿no? Se supone que nosotros, cuando vamos a ir al aula, ¿no? Vamos a tener que poner en juego mucho de nuestros conocimientos, ¿no? Pero también las habilidades y también las actitudes. Para que yo llegue al niño, voy a tener que hacer uso de estrategias, de métodos y de técnicas, ¿no? Entonces, es importante que los maestros nos situemos en saber de qué tratan los conceptos, como lo que estamos hablando del socioconstructivismo, para que después me permita dominar la técnica. ¿No? Dice, lo que resulta fundamental es que los maestros entiendan qué conceptos son relevantes de construir con los niños. Miren, cuando yo hablo de socioconstructivismo, ¿no es cierto? Para que yo actúe en el aula, tengo que saber, ¿no? Yo primero entender el concepto, ¿ya? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Nosotros, vamos a trabajar, por ejemplo, estas primeras semanas, vamos a hacer de que el niño nos muestre, ¿no es cierto?, a través de la competencia de construye su identidad, nos demuestre cuáles son sus características, ya sea físicas, ¿no? Cuáles son sus necesidades, sus intereses, ¿no es cierto? Entonces, yo como maestro tengo que conocer bastante sobre esos conceptos. ¿Cuál sería el concepto básico? ¿Qué es una identidad? ¿No es cierto? El concepto básico es qué es la identidad, a qué se refiere, cuáles son esas características físicas que tiene el estudiante. Yo como maestro voy a ir mirando, sus rasgos físicos, ¿no es cierto? Puede ser primero las partes de su cuerpo a la edad del niño. Puede ser, no sé, sus actitudes. Puede ser sus sensaciones, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ir mirando primero esos conceptos para que yo, ¿no es cierto?, pueda ayudar a que el niño construya su propio aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo haría? Si yo quiero saber qué características reconoce el niño en su cuerpo, entonces yo como maestro, cuando miro esta teoría socioconstructivista,
me empeciño a pensar y decir, él debe ser el protagonista para decirme, no yo. En el anterior modelo, yo me acuerdo, le decíamos, ¿dónde está tu cabeza? Y se agarraba el niño. ¿Dónde están tus ojos? Y se agarraba el niño. ¿Dónde están tus manos? Te las mostraba las manos, ¿no es cierto? Si yo ahora que me evalúo y digo, pero estamos en una teoría basado en una teoría socioconstructivista, ¿estaré haciendo que el niño sea protagonista? A ver, en ese ejemplo, ¿está siendo protagonista nuestro niño? No, el maestro le está diciendo para que haga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sujeto de reacción. Tus ojos, tu nariz, tu boca, ¿no? Entonces sí conoce bien, sí ha desarrollado, ¿no? Que es parte de la identidad. Pero si yo ya la tengo clara, que hay una teoría socioconstructivista que está llevando a cabo este desarrollo de competencias, entonces ya no voy a actuar así, más bien voy a ir pensando con qué material yo podría provocar que este estudiante me dé a conocer qué partes de su cuerpo reconoce. ¿Qué les parece si yo pongo un espejo y no le digo nada al niño, simplemente pongo un espejo grande y que el niño entre al aula y ustedes van a ver la reacción si lo hacen alguna vez? A ver, háganlo y compruébenlo. Pongan un espejo o si tienes un espejo mediano, ponlo al medio de tu aula y que el niño entre y vea tan solo el espejo, solo agarren y tomen fotografía de qué va a hacer el niño con el espejo. La mayoría de los niños va al espejo, agarra, se mira y empieza a agarrarse, a describirse las partes que tiene su carita, ¿sí? Luego va pasando por su cuerpo. Si el espejo es grande, puede verse todo, el total de su cuerpo, ¿sí? Y tú vas escuchando por sí solo, él está nombrando su boquita, su nariz, algunos ni lo nombran, sino están mirando al compañero en ese espejo y está detallando lo que tiene su compañero, sin necesidad de que la maestra le esté diciendo, ¿dónde está tu cabeza? ¿Dónde está tu boca? ¿Dónde está? O sea, para eso es, queridas maestras, que nos empeñamos en que tengan entendido de qué trata esta teoría socioconstructivista, que la maestra provoca y el niño actúa. Con el espejo, él ha actuado, él ha dicho, él ha hecho. Ahora, este niñito que se ha agarrado su nariz, sin decir su nariz, lo ha agarrado su nariz, sin decir su boca, lo ha agarrado su boca, ¿no es cierto? Es diferente al otro niño que se está mirando y está diciendo boca, nariz, ojo, o sea, diferente forma de aprender. Otro niño, sin necesidad de que tú le hayas dicho, le está diciendo a su amigo, tú no eres igual que yo, ¿no? Mi cabello es crespo, tu cabello es lacio. Entonces, tú te das cuenta que cada niño es diferente y el socioconstructivismo permite que así aprendan los niños. Entonces, ¿quiénes nos hemos ido equivocando, ¿no? En nuestras prácticas? Nosotros los maestros, porque no tomamos en pie lo que dicen estas teorías, ¿no? Entonces, de eso está tratándose esta parte del PPT, porque es importante que un maestro comprenda. Primero, tú tienes que dominar todos esos conocimientos. Por ejemplo, si yo tengo el currículum, tengo solo 14 competencias, esas 14 competencias tienen siempre en su redacción tiene un proceso mental, tiene un contenido y tiene un nivel de exigencia, pues me voy a ir especializando en todos esos procesos que me involucra para que yo pueda ir provocando de que se dé esta forma, esta teoría que está presente en nuestra práctica pedagógica. ¿Ya? Entonces, por eso estamos presentando. Entonces, una propuesta educativa socioconstructivista puede conversar con el currículum nacional en el Perú y en otras partes del mundo. O sea, mira, estamos diciendo si esta teoría socioconstructivista, ¿no es cierto?, o nuestro currículum está basado en esta teoría socioconstructivista y también otras partes del mundo, ¿no es cierto?, lo enfocan. Por ejemplo, en el Perú, el currículum está enfocado en que los niños desarrollen competencias. Y adelante hemos dicho que el socioconstructivismo es eso, permite que el protagonista sea el estudiante, el niño, porque eso le va a permitir seguir desarrollando sus competencias, movilizar sus capacidades, ¿no? Entonces, el currículum no determina que los niños aprendan de una u otra forma.
Pero, dice, incluso en las guías didácticas el currículum propone el trabajo por sectores, miren, y los proyectos, o sea, una forma de sacar a la luz la teoría socioconstructivista son el juego de los sectores, ¿ya? Por eso se empeciña el ministerio, profesora de inicial, tienes que hacer tu juego libre de sectores, tienes que tener tus sectores en el aula, ¿no? Profesora, tienes que trabajar proyectos, ay, qué espesa la especialista, nos está pidiendo proyectos. No es que te pide, sino la teoría básica que es socioconstructivista te está diciendo que si tú haces un proyecto, vas a poder hacer y mirar el protagonismo de tu estudiante y a la luz va a salir sus competencias desarrolladas, ¿ya? Entonces, si tú quieres seguir con esta teoría socioconstructivista en el aula, acuérdate que los sectores y los proyectos o el trabajo por sectores, ¿no? Y los proyectos te dan la luz fuerte de lo que es el socioconstructivismo. Hay escuelas en Perú, dentro de ellas yo tengo un jardincito particular donde estoy promoviendo un poco la práctica vivencial del maestro. Si alguna vez vienen por Cusco, yo doy talleres vivenciales en mi jardincito. Es particular, sí, pero lo que promuevo es que se vea el socioconstructivismo ahí a la luz, pero en acción, ¿ya? Entonces, y lo que trabajamos fuertemente es la indagación, porque es una competencia que te permite desarrollar las otras más. Si no tienes las otras, no llegas a hacer indagación. Entonces, ahí promovemos la práctica de proyectos, ¿ya? Entonces, sí responde, ¿no es cierto? Y sí puedes hacer de que el niño aprenda por sí solo, de que su aprendizaje es individualizado, de que él es el protagonista y el espacio y los materiales se convierten en un maestro más, ¿ya? De eso se trata. Hay escuelas socioconstructivistas que practican esto exclusivamente y te dan a la luz. Y en Perú, las escuelas más caras a nivel de Perú están basadas en esta teoría socioconstructivista. Entonces, el currículum de nosotros está sustentada también en el socioconstructivismo, ¿ya? Entonces, los proyectos, por eso los proyectos ahora en primaria están tratando de que el maestro se empodere del trabajo en proyectos, en secundaria, ¿no? Que todavía los maestros de secundaria dicen, pero ¿por qué, no? Porque ellos quieren seguir siendo el trabajo tradicional por contenido, porque yo soy del área de matemática. ¿Cómo voy a trabajar proyectos en el área de matemáticas si el proyecto integra áreas? O sea, no, ¿no? Pero sin embargo, no te está diciendo que hagas otra cosa, porque el proyecto te permite de que el niño protagonice su aprendizaje, ¿ok? Entonces, ahí hay vamos a ir viendo algunas personas o algunos aportes de estas teorías, de algunos personajes que a la luz ya se nos viene, ¿no es cierto? Siempre está presente. Por ejemplo, dice, el constructivismo es una posición compartida, ¿ya? Por diferentes tendencias de la investigación, tanto psicológica y educativa, ¿ya? Por ejemplo, la teoría de Jean Piaget, ¿no es cierto? La teoría de Vygotsky, la de Ausubel y la de Brunner, ¿no es cierto? Son basados en esta teoría constructivista, ¿ya? Inclusive dice, aun cuando ninguno de ellos se denominó como constructivistas, sus ideas y sus propuestas claramente ilustran la idea de esta corriente. O sea, lo que nos dice Jean Piaget está sustentado en una base de una teoría constructivista. Lo que nos dice Vygotsky también, David Ausubel también, pero ellos no lo han llamado teoría constructivista, ¿no? Ellos han ido denominando de acuerdo a las investigaciones que ellos vienen realizando. Entonces, vamos a ir mirando un poco cómo este constructivismo, ¿no es cierto?, llega a la luz de ser socioconstructivista, o sea, cómo se construye, ¿no?, esta teoría socioconstructivista y cómo los aportes de estos señores, de Piaget, de Ausubel, de Vygotsky, hacen de que se vaya dando, ¿no es cierto?, sus aportes vayan llegando a nuestra práctica pedagógica. Por ejemplo, dice, Vygotsky, ¿no es cierto?, nos propone un constructivismo social,
¿no es cierto? Donde él nos dice que el modelo basado en el constructivismo que dicta que el conocimiento, además de formarse, dice, a partir de las relaciones ambiente y yo, ¿no es cierto? Es la suma del factor entorno social. O sea, mira, decíamos que el socioconstructivismo dice que permite el protagonismo del estudiante, pero este protagonismo tiene que ser a raíz de interacciones, interacción con el espacio, interacción con el otro ser, ¿no? Que puede ser su compañero, su maestro, ¿no? En cambio, el aporte de Vygotsky es relacionado a que este yo, esta persona, este niño, este adolescente, tenga que relacionarse con su ambiente. ¿Ya? Y ahí pues sale, ¿no es cierto?, el desarrollo próximo que nos da Vygotsky y nos dice, es la suma del factor entorno social. Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, producto de su realidad, su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. Vygotsky dice, el estudiante va a aprender, así como dice, ¿no?, por él solo, pero si es que existe un ambiente que le provoque aprendizajes, ¿ya? Y él se especializa porque hay que permitir al estudiante que se relacione con el ambiente, ¿ok? ¿Ya? Entonces, y miren cómo sale, dice, los dos autores más importantes que han aportado más al constructivismo es Jean Piaget con el constructivismo psicológico y Vygotsky con el constructivismo social. Son los dos que han aportado más, ¿ya? Entonces, ¿a qué trata el constructivismo social? Hemos dicho cuando el yo se relaciona con el ambiente, ¿ok? En cambio, el constructivismo psicológico dice, el aprendizaje es fundamental, un asunto de la persona. Eso dice el interno, yo, ¿no? El individuo con su cerebro, ¿no? Generando su propia hipótesis, usando sus procesos inductivos, deductivos, ¿no? Para que pueda entender el mundo, dice, poniendo sus hipótesis a prueba con la experiencia que tenga a nivel personal. Eso nos dice Jean Piaget. Y el motor de esta actividad, dice, es el conflicto cognitivo, o sea, nuestro cerebro, lo que se desarrolla en el cerebro, ¿no? Entonces, dice Vygotsky, ahí hay una fuerza, ¿no es cierto?, de poder, de querer saber, de ese deseo de saber, dice, ¿no? Nos irrita, nos empuja a encontrar explicaciones al mundo que nos rodea. Como Piaget dice que el que construye el aprendizaje es el ser, ¿no es cierto?, ayudado o provocado con un conflicto cognitivo que se pueda dar, ¿ok? Pero Vygotsky dice, no, también le acompaña el ambiente, ¿no? Entonces, esas dos teorías aportan al constructivismo. Entonces, es un poquito para conocer un poco más a fondo y porque mi intención también es que ustedes tomen en cuenta que esta teoría es súper, súper, súper base para que ustedes cambien la lógica de lo que están haciendo en sus aulas, ¿ya? Entonces, teniendo claridad del socioconstructivismo, ahora no me van a ir a su aula a trabajar lo tradicional, se cuestionarán y dirán, oye, la maestra nos ha explicado, estamos bajo un enfoque una teoría socioconstructivista. ¿Qué estoy haciendo yo? Sigo dando muestras al niño, sigo sacándole la vuelta a las normas, sigo dando libros, sigo dando que copie, ¿no? Sigo dando el A, I, O, U, el mami, mi, mamú por lo bajo, etcétera. Entonces te vas a ir cuestionando porque dentro de tu principio educativo nacional hay ética. ¿Qué es la ética? ¿No? Hemos estudiado la anterior semana, hemos visto qué es la ética. Si tú tienes ética, pues mira que hay una teoría base que te sustenta. ¿Y cómo haces otra cosa que no está, que ahora el currículum ya no da, que es el método tradicional? Para eso es los principios educativos, para ir cuestionando si nosotros estamos, si yo soy, por ejemplo, yo me considero una profesora apasionada del tema educativo y sobre todo de lo que involucra la educación inicial. Yo tengo otra profesión, soy licenciada en turismo, pero mira, yo podría ganar más dinero en turismo, pero no, pues no me encanta este tema educativo, ¿no? Entonces, cada vez que yo voy planteando mis acciones pedagógicas, voy tomando de base estas teorías que a mí no me permite actuar
de diferente forma, porque si actúo de diferente forma, estoy faltando a mi ética. Y esa ética es un principio de la educación peruana. ¿Ya? Entonces, así estamos, señoritas. Entonces, ya hablé mucho. Ahora quiero que ustedes hablen, por favor. Entonces, me van a ayudar a leer. Vamos a hacer un poquito de ejercicio con estas preguntas basado en lo que hemos visto del socioconstructivismo. Entonces, ustedes me van a ayudar a dar la respuesta correcta. Estábamos hablando de Piaget y de Vygotsky. Y acá hay un casito que si me pueden ayudar a leer, pero esta vez yo voy a decir quién y por favor me tienen que ayudar porque en realidad hemos dicho que basado en esta teoría, ¿quién es el que aprende? ¿Quién es el centro? Es el estudiante. Ahora estoy en una posición de ser yo la que les está, no facilitando, sino acompañando para que ustedes procesen esta información, estas teorías, estos conceptos. Entonces, en esa luz quiero que ustedes participen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la profesora Vilma está activa, podría darnos lectura a esta pregunta y la profesora Carmen nos va a ayudar a dar la respuesta, ¿ya? Entonces yo voy a estar atenta. Si de repente por ahí la profesora Carmen no puede responder ¿no? De forma verbal, lo puede hacer por el chat. Vamos a estar controlando de que haya respuesta, ¿ya? Entonces, profesora Vilma, por favor, abra su micro y léanos la pregunta para que la profe Carmen nos dé un poco de la respuesta, ¿ya? Y si no lo sé, digo, profe, no. Entonces vamos a regresar a los PPTs para analizar, porque lo que nos interesa es que ustedes se vayan consolidando aprendizajes, ¿ok? Entonces, profe Vilma. Profesora, tenga usted muy buenas noches. Voy a leer todo el concepto. La pregunta, ¿ya? Este es un casito, vamos a ir y respondiendo, y la profe Carmen nos va a ayudar a responder, ¿ya? Entonces voy a ir llamando así a una para hacerlo un poco más interactivo estas clases. A ver, maestra. A ver, el caso de un niño que vive en una zona de escasos recursos ingresa a un estrato social diferente en el que su comportamiento tiene que ser modificado, creándose de esa forma confrontación, ¿no? Una confrontación. Una confrontación social que necesita un proceso de mediación para que internalice los nuevos cambios en su conducta, la cual puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos. Y en ello juega un papel muy importante el lenguaje como herramienta. Este ejemplo se relaciona con la teoría. A. Esta teoría fue propuesta por Jean Piaget. B. Esta teoría fue propuesta por Lev, disculpe profesora la pronunciación. Vygotsky. Vygotsky. Y ahí C. había Ausubel, me he equivocado la C. Era Ausubel. Ya, C. pero Esta teoría fue propuesta por Ausubel. Vygotsky. Sí, ahí me confundí. A ver, para la profe Carmen, ya vamos a hacer un análisis. Es el caso de un niño, ¿ya? Este niño vive en una zona donde los recursos son escasos. Vamos a hacer una semejanza, por ejemplo, en Lima, los que viven en zonas de escasos recursos se llaman barrios marginales, ¿no? En cambio, en nuestra zona rural, los que tienen escasos recursos a veces están viviendo en los cerritos más alejados, ¿ya? Entonces vamos a ir mirando así a este niño, ¿ya? En una zona de escasos recursos, ¿ya? Pero este niñito tiene que ingresar, dice, a un estrato social diferente al de su vivencia, ¿ya? O sea, puede ser que se va a ir a la ciudad o puede ser que de la zona rural se va a ir a la zona urbana, ¿ya? Dice, en el que su comportamiento tiene que ser modificado.
¿ya? Porque acá tenía un tipo de comportamiento y cuando va a experimentar la otra zona, va a tener que modificar su comportamiento, dice, ¿ya? Creándose de esa forma una confrontación social, ¿ya? Que necesita un proceso de mediación para que internalice los nuevos cambios en su conducta. O sea, mira, a veces se suscita este caso, ¿ya? Entonces, no puede darse de la noche a la mañana. Dice que hay un proceso de mediación, ¿ya? Cuando se da este proceso de mediación, recién este estudiante puede internalizar los nuevos cambios en su conducta, la cual puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos, ¿ok? Y en ello juega un papel muy importante, dice, el lenguaje como herramienta. Entonces, si es este ejemplo, ¿con cuál de estas teorías estaría relacionada? ¿Con la teoría que propone Jean Piaget o con la teoría que propone Vygotsky? Profesora, buenas noches. Buenas noches, profe Carmen. La respuesta sería la B, lo que es lo que propone Vygotsky, ¿Ya? ¿Por qué sería Vygotsky? porque él habla del constructivismo sociocultural, porque Ah, el niño aprende con la interacción, ¿no? Socialmente entre pares. Esa es la que sostiene él, ¿no? muy bien, maestra. Felicitaciones, ¿no? Y eso es lo que nos decía acá cuando hablábamos que Piaget tenía un constructivismo psicológico. Entonces, ahí no se veía el constructivismo psicológico, pero sí se evidenciaba el constructivismo social, ¿no? Eso es lo que estábamos mirando en esta pregunta. Pasamos a esta pregunta, ¿ya? Ahora me va a hablar la maestra. A ver, vamos a ver. La maestra Mary, por favor, hace la lectura y el profesor David Hurtado nos va a dar la respuesta, ¿ya? Profe Mary, ¿está por ahí? Si tienen problemas con el micro, me avisan, ¿ya? Usted lee la pregunta y el profesor David responde, ¿ok? Profe Mary, ¿está ahí? ¿O el profesor David está ahí? ¿Usted puede hacer la lectura de la pregunta? Perdón, la profesora Janet. Profesora Janet, ¿está ahí? Profesora Mari. Mary, profesora. Ah, ya, profe Mary. Entonces, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Sí, profesora, claro. Ya. Ya. Cuando se dice que el aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal, una misteriosa fuerza llamada deseo de saber nos irrita y nos empuja a encontrar explicaciones al mundo que nos rodea. Tiene referencia con la teoría del A. Constructivismo social, B. Constructivismo, C. Constructivismo psicológico. ¿Cuál sería la respuesta? A ver si alguien nos ayuda. ¿Quién es el que nos habla sobre que el aprendizaje es un asunto del niño, del estudiante, del adolescente, del joven? ¿Quién nos está diciendo? ¿Quién nos está diciendo que el aprendizaje se da desde el deseo de saber de uno mismo? ¿Eso lo dice Vygotsky o eso lo dice Piaget? Si regresamos a este PPT, donde dice
dos autores más importantes que han aportado al constructivismo. Jean Piaget con el constructivismo psicológico y Vygotsky con el constructivismo social, ¿ya? Social nos está diciendo acá que existe que el individuo, ¿no es cierto? Desde la perspectiva, perdón, del constructivismo psicológico, el aprendizaje es fundamental, es un asunto personal, ¿no? ¿Quién lo está dando esto? Jean Piaget dice, el asunto de aprender es del individuo, eso dice. En cambio, Vygotsky dice que para aprender necesitamos interrelacionar, necesitamos, dice, de esa sociedad, de ese contexto, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Constructivismo psicológico, ¿ok? Vamos a ir a esta pregunta. A ver, ¿quién me puede ayudar a dar lectura, por favor? Yo, profesora, Ya, profe Carmen, ayúdeme, por favor. ya. Un maestro que enseña a partir de resultados observables se considera el centro del proceso educativo. El estudiante es el aprendiz. Diríamos que este docente se ubica en el paradigma A, paradigma conductista, paradigma constructivista, paradigma sociocrítico. Ujú. A ver, si el maestro dice que enseña a partir de resultados observables, se considera el centro del proceso educativo. El estudiante es el aprendiz. Diríamos que este docente se ubica en un paradigma, ¿no? Cuando yo decía acá, en el primer PPT, cuando decíamos que el método tradicional, ¿no es cierto?, estaba centrado en el aprendizaje del maestro. El maestro es el que enseñaba. Estábamos basados en una teoría o en un paradigma conductista, porque mira, ¿quién conduce el barco? ¿Quién va a crear hombres de ciencia? El maestro. ¿Cómo lo va a hacer? Dice, te va a decir copiando, subrayando, analiza, critica, ¿no? Y el alumno, ¿qué es? Solo un receptor pasivo. ¿Ya? A este método tradicional le llamábamos conductista. ¿Quién conducía? El maestro. Y esta pregunta nos está dando referencia a eso, a ese tipo de paradigma, ¿ya? Nos está diciendo acá, si un maestro que enseña a partir de resultados observables se considera el centro el maestro es el centro del proceso educativo, el estudiante solo es un aprendiz, diríamos que este docente se ubica en qué paradigma, ¿cuál sería? El tradicional, ¿no es cierto? ¿Cómo le llamamos a ese paradigma tradicional? Conductista, ¿ya? ¿O sería constructivista? ¿Podría ser constructivista? No, porque para que sea constructivista, ¿quién es el centro del proceso? El estudiante, ¿ya? Entonces, de eso se trata, ¿ya? Acá habla también otra vez de los paradigmas conductista, constructivista y construccionista, ¿ya? Y un poco nos da luces de qué significa cada uno de estos. Y dice, si le preguntara a un grupo de estudiantes que le harían frente, ¿no? Mira, dice, si le preguntara a un grupo de estudiantes que le haría frente a una herida, mira, ¿qué le haría? Dice, ¿qué harían ellos? ¿Qué harían frente a una herida en el brazo que está sangrando? ¿Ya? Y un niño me respondería que los procedimientos serían aplicar un torniquete. Mira, está sangrando un estudiante y el maestro pregunta a ese grupo de estudiantes, ¿qué harían ustedes si ven a un estudiante con el brazo que está sangrando? ¿Ya? Y un niño le responde que los procedimientos serían aplicar un torniquete, dice, porque en muchas de las películas se observa esta acción, ¿ya? Así está dando a conocer el estudiante, ¿ya? Entonces, al presentarles un video, los estudiantes observan que el procedimiento llamado torniquete no es adecuado, pues daña los tejidos, ¿no es cierto?, al no oxigenar los tejidos, o sea, no van a poder oxigenarse los tejidos. Muy por el contrario, lo adecuado sería colocar un apósito y hacer compresión en la herida
hasta que deje de sangrar. ¿Qué es compresión? O sea, apretar esa herida para que deje de sangrar, ¿ya? Entonces, al preguntar al niño si seguiría pensando en utilizar ese torniquete, el niño responde que ya no, ¿ok? Miren lo que está suscitando en ese ejemplo. Diríamos que esta acción pedagógica se ubica en un paradigma, ¿qué sería? ¿Sería conductista? ¿Sería constructivista? Mira, conductista, pues no se ha observado la construcción del aprendizaje. Ahí habrá habido construcción del aprendizaje o no hay construcción. Si es constructivista, se ha reorganizado la información a partir de experiencias previas. ¿Habrá suscitado eso? ¿O es un paradigma construccionista? Pues se ha empleado el uso de las tecnologías en los procesos de aprendizaje. ¿Ha habido tecnología? Ha habido un video, ¿no es cierto? Por eso le llamarían construccionista, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de estas tres respuestas sería la acertada? A ver, tengo creo un chat acá. A ver, ¿qué dice acá? La C, dice el profe Julián Díaz, dice la C, el paradigma construccionista. O sea, quiere decir, maestro, que se ha empleado el uso de las tecnologías en los procesos de aprendizaje. A ver, vamos a ver. Por lo que dice, al presentarles un video, los estudiantes observan. ¿Tú crees que el centro del aprendizaje está en el video para que yo pueda decir que es construccionista? ¿Tú crees que eso sea lo que está dando significado? Mira, miren qué proceso se está pasando acá. Miren, al grupo de estudiantes, ¿no es cierto? Le estamos preguntando, ¿qué harías tú, ¿no es cierto? Si ves una herida en el brazo y está sangrando. El niñito le dice, profe, yo le hago un torniquete, porque su experiencia vivencial de su vida cotidiana le ha ayudado a que sus padres le enseñen que haga un torniquete y va a parar la sangre. ¿Ya está? ¿No es cierto? Pero, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dice ahí, otro niño responde y le dice, no, perdón, y el profesor, para seguir provocando la acción, porque no quiere, o sea, fácil sería, muy bien, ha dicho que es torniquete, sí, chicos, hagamos un torniquete. El profesor quiere seguir retando. Entonces, ¿qué hace? Le presenta un video, ¿ya? Donde observan que el procedimiento llamado torniquete no es adecuado, pues daña los tejidos porque no permite la oxigenación hacia los tejidos, ¿ya? Entonces, ahí mismo le proponen otra estrategia. Dice, podría ser, dice, la compresión de la herida, o sea, apretar así la herida, tanto que la aprietas fuerte, deja de sangrar un ratito, ¿ya? Entonces, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Le preguntan al niño si seguiría pensando en usar el torniquete. Como al niño ya le han dado a conocer de que el torniquete, ¿no es cierto?, no permite oxigenar ¿cómo se llama? A los tejidos, entonces seguramente el niño se va a poner a pensar, a dudar de su práctica cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de aprendizaje, ¿no es cierto?, estaría basado en cuál de los paradigmas. ¿Es conductista? Ahí el maestro, si hubiese sido conductista, ¿no es cierto?, entonces no hubiese hecho ver el video. De frente, torniquete, todos torniquete y hacemos que pase el sangrado, ¿verdad? Entonces, no es un paradigma conductista. Ahora, si yo miraría con ojos de que se ha empleado el uso de las tecnologías, no por lo que le ha hecho ver el video ya es un uso de tecnologías, ¿no es cierto? Entonces, no corresponde a este tipo de paradigma. Sin embargo, ha habido un proceso de construcción, se ha reorganizado. La primera información que tenía el niño, que es el torniquete, le ha permitido con el video ver otra información más que él no la sabía, ¿no? De repente el niño va a decir, pero es que en mi pueblo me han enseñado, pero ahora ya sé que tengo que proteger también mis tejidos, entonces no podría seguir de repente con el torniquete. Pero, ¿no? O sea, esa es una vivenciación constructivista, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería nuestra alternativa? Sería la B, ¿no? No sé, acá me ha escrito alguien
y creo que me ha dado una respuesta, ¿no? En el chat y dice, la profe Mary me dice, Natalie me dice B, la profe Mary B, David Hurtado me dice la A. Entonces, hemos sustentado las respuestas que tendríamos respecto. Yo lo único que les voy a decir es que tengan en claro socioconstructivismo o constructivismo es construye su propio aprendizaje. Eso va a ser una pastillita para que cuando leas cualquier pregunta que haya, te des cuenta en qué posición te pones. Conductista, conduce el aprendizaje. Constructivista, construye el aprendizaje. ¿Ok? Esas son las claves más o menos para que ustedes vayan orientándose a la respuesta de estas preguntas, ¿no? Entonces, a ver, esta preguntita, por favor, alguien ayúdeme mientras voy tomando un poquito de agua porque mi garganta se está secando. ¿Alguien me puede ayudar a dar lectura, por favor? Nadie quiere hablar. A ver, desde el marco constructivista, la enseñanza debe atenderse como una ayuda necesaria de acuerdo a los procesos de construcción que realizan los estudiantes sobre los contenidos programados. Esto significa que el docente brinde ayuda al estudiante en el momento oportuno, el estudiante aprende por sí solo, no necesita ayuda, o el estudiante requiere de ejemplos tipo para aplicarlos en nuevos ejercicios. A ver, desde el marco constructivista, ya estamos diciendo constructivista, ¿quién construye el aprendizaje? El estudiante, ¿ya? La enseñanza debe atenderse como una ayuda necesaria de acuerdo a los procesos de construcción que realizan los estudiantes sobre los contenidos programados. O sea, cuando tú hablas del constructivismo, significa, ¿no es cierto?, que el tipo de enseñanza que vamos a dar es una ayuda, dice, necesaria de acuerdo a los procesos de construcción que realizan los estudiantes. ¿Esto qué significa? Que el docente brinde ayuda al estudiante en el momento oportuno, que el estudiante aprende por sí solo, no necesita ayuda, o que el estudiante requiere de ejemplos tipo para aplicarlos en nuevos ejercicios. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí tengo respuestas, dice. Natalie dice la C, ¿no? Entonces, ella dice que el estudiante requiere de ejemplos para aplicarlos en nuevos ejercicios. María, la profe Mary dice la A. Mari dice la A. La mayoría, la profe Mary dice la A. El docente brinde ayuda en el momento oportuno. Definitivamente, queridas maestras, en el marco constructivista, el maestro se convierte en una persona que va a ayudar cuando lo necesita el estudiante. Si no necesita, él no, o sea, no se convierte en la persona de molestarlo, porque a veces el niño está haciendo una actividad y el maestro, para decir que está activo con él, le va preguntando, ¿y qué estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Y qué? No, estoy interrumpiendo su proceso de aprendizaje porque él lo construye, él está dando. Entonces, lo más oportuno es que el maestro brinde esa ayuda cuando el estudiante lo necesite, ¿ya? Entonces, este que dice estudiante aprende por sí solo, sí, no necesita ayuda, es falso, es falso. Hay algunas acciones, procesos que el niño no lo sabe, no lo conoce, entonces lo va a preguntar, te va a retar, te va a preguntar a ti y tú tienes que ayudarle en ese momento, ¿ya? El estudiante requiere de ejemplos tipo para aplicarlos. Esto, si yo seguiría dándole ejemplo, voy a seguir trabajando la estimulación al estudiante, ¿no? O sea, hago este ejemplo y tú imitas el ejemplo, tú imitas, entonces al final no hay un proceso constructivo. Entonces, la respuesta es la A.
Muy bien, gracias. Creo que la mayoría ha acertado, ¿no? Entonces, queridas maestras, de eso trata el socioconstructivismo. Esperemos que hayan podido entender esta teoría para que ahora se refleje en todas las acciones que ustedes hagan en su institución. Y si de repente quieren ver un modelito así vivencial, me dan una llamadita y lo vivenciamos. Como les digo, yo tengo un jardincito que se está implementando para ser experimental, para que visiten maestras y puedan ver, o sea, y puedan ganar experiencias en función al modelo socioconstructivista, ¿ya? Que es una teoría que el currículum también lo toma como base, ¿ya? Entonces, para poder seguir refrescando y mejorando y aprendiendo más de nuestra práctica pedagógica. Es importante que ustedes le den importancia a que el ministerio quiere que ustedes entiendan que estamos basados en estas teorías y que ya no hagas pues el método tradicional o conductista, donde el centro del aprendizaje era el maestro. Nosotros estamos como centro de aprendizaje basado en el estudiante. ¿Qué te va a ayudar? Dicen los proyectos de aprendizaje. La organización de sectores te promueven esta teoría socioconstructivista. ¿Ok? Entonces, en esa lógica hemos trabajado el socioconstructivismo. Si tuviesen alguna pregunta hasta acá, porque vamos a pasar a otro temita ya referido al currículum, estamos cogiendo un poquito las teorías generales y un poco ya entrando al currículum, ¿ya? Y así vamos a ir distribuyendo. Ahorita estoy en el aspecto 2 de los conocimientos que les piden. A la siguiente semana vamos a entrar al aspecto 3, pero vamos a tomar también otra parte del currículum. Ahora nos tocaría entrar a lo que es el currículum nacional para ver un poco los enfoques, los conceptos básicos y recordando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta del socioconstructivismo? No hay preguntas. Yo podría hacer preguntas, pero tampoco me están respondiendo los profesores. ¿Qué pasa con los profes? O sus audios no funcionan. A ver, por favor, el profesor Julián Díaz nos está escuchando. A la siguiente vamos a hacer con las camaritas abiertas, porque me estoy dando cuenta, creo que otros prenden su cama y luego se van a dormir, o a cocinar, o a comer, o a cenar, o a pasear, y nos dejan a nosotros hablando solos. Profesor Julián, ¿está usted ahí? Ya. Ya. Profe Julián, su micro está mal y no se puede activar. Por favor, a ver si a la siguiente semana activamos, porque en realidad vamos a activar la camarita, ¿ya? Para que sea más interactivo y yo me sienta bien con ustedes y ustedes también se sientan bien y todos nos sintamos bien para poder interactuar, ¿ok? A ver, la maestra Janet, ¿está por ahí? La maestra Janet. Maestra Nancy, buenas noches. Sí, estoy presente, maestra. Buenas noches. Profe Janet, quiero que me hagas una idea fuerza de todo lo que hemos hablado sobre el constructivismo. ¿Qué parte para ti te sale a la luz sobre el socioconstructivismo? ¿O cómo resumes el socioconstructivismo? O si quieres nos das un ejemplo. ¿Qué ha significado este proceso que acabamos de hablar? A ver. Bueno, el tema ha sido muy interesante, profesora, ya que como usted nos ha explicado el cómo estamos trabajando antes a lo de ahora. Anteriormente trabajamos, ¿no? Como usted nos dio el ejemplo, pinta la cara, pinta, o cuál es tu cabeza, cuál es tu nariz, ¿no? ¿Cómo le podría decir? Ya no estamos de repente sacando las ideas de los niños, ¿no? En este caso ha sido muy bonito el ejemplo que usted nos ha dado, por ejemplo, del espejo, ¿no? Que los niños entren al aula y ellos mismos puedan descubrir de repente, ¿no? Cómo está peinada, ellos mismos descubren muchas cosas y eso es muy bonito, al menos en mi aula no lo tengo esa, pero de todas maneras lo voy a aplicar esa porque me parece muy buena idea porque donde que yo estaba así, lo he trabajado de esa manera, ya que los niños digan, ¿no? A ver, la manzana, ¿cómo es la manzana? Ya, entonces pintemos, ellos mismos hicieron, ¿no? Pero muy bonito de la idea del espejo, me gustó.
Y aparte de eso, nosotros también creo con lo que usted nos está dándonos ideas, podemos también, ¿no?, aplicar en nuestras aulas y nos va a ir mucho mejor porque va a depender mucho de nuestro trabajo, de lo que vayamos nosotras mismas a aportar a los niños, ¿no? Y para ello cada uno de nosotros, los docentes, nos estamos actualizándonos más y más para poder trabajar mucho mejor de repente, ¿no, profesora Nancy? Esa sería toda mi idea, profesora. Gracias, profe Janet. Entonces, con eso cerramos este aspecto del socioconstructivismo. Ya me estoy dando cuenta que vuestras aulas de inicial van a ser bellas, donde el protagonista va a ser el niño y no la silla y la mesa. Ojalá sea así, porque yo siempre que voy a visitar como especialista de inicial, ¿no? Visito una institución y lo que veo y me da tristeza es ver al niño sentado en su mesa y silla. Tú entras al aula y el protagonismo es de la mesa y la silla y su pupitre de la profesora, ¿no? Pero ¿dónde está el niño? ¿Dónde están sus sectores? ¿Dónde está su espacio para el niño de descanso, de alimentación, de juego? A veces desaparece, ¿no? Entonces el socioconstructivismo nos está haciendo mirar, basado en esta teoría, el maestro va a implementar sus actividades en educación inicial, ¿ok? Y esta es una de las teorías, porque también hay otras teorías que también Perú ha emprendido para construir el currículo, ¿ok? Entonces, ahí cerramos el tema del socioconstructivismo y vamos a entrar a un tema que ustedes ya lo han trabajado, lo conocen, algunos de memoria, algunos lo ponen en práctica y algunos nos hemos olvidado, ¿no? Entonces vamos a ir recordando para aquellas personas que nos hemos olvidado, ¿no? El currículum está basado en un enfoque por competencias, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que el currículum nacional, ¿no es cierto?, nos da unos conceptos básicos que nosotros tenemos que ir conociendo. Por ejemplo, qué son competencias, qué son capacidades, qué son los estándares, qué son los desempeños, qué son los enfoques transversales. Entonces, a la luz de eso, ahora vamos a ir desarrollando un poco al currículum, ¿ya? Entonces, al currículum y sus elementos. Entonces, vamos a ir un poco, como nosotros ya hemos estudiado el currículum y si todavía nos queda algo o queremos recordarlo, voy a usar unos PPTs para ir recordando, ¿ya? Pero si ya lo sabemos, no me parece propicio estar hablando, esto es los conceptos básicos, etcétera, ¿no? Vamos a ir refrescando a través de preguntas y respuestas y también a través consolidando con la teoría. ¿Ya? Entonces, el ejercicio de ahora es un poco mirar las preguntas y después responder con la teoría que está preparada en un PPT. Entonces, me va a ayudar, a ver, la maestra o el maestro, a ver, vamos a ver, Lourdes, la maestra Lourdes, por favor, que nos ayude a dar lectura a lo que está diciendo esta pregunta o este caso, ¿no? Que nos va a invitar a mirar un poco más el currículum nacional. Maestra Lourdes, por favor, ¿podría abrir su micro? ¿O podría activar su micro? Abrir, no, activar su micro. Sí, profesora. Ya, profe Lourdes, muchas gracias. ¿Nos puedes dar lectura a esta pregunta? Ya, a ver, Juan Ernesto, docente del UGEL número 09 de Huaura, inicia su ponencia manifestando 2 puntos, ¿no? Dos puntos. Nos permite unificar criterios y establecer una ruta metodológica hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural y geográfica. De ahí su importancia y pertinencia como respuesta a las demandas de nuestra sociedad y del mundo de hoy. Por ello, esta visión común e integral de lo que deben lograr nuestros estudiantes al término de la educación básica es una de las premisas que se deben mantener en todo proceso de diversificación. Es evidente que el docente hace referencia a desempeño de marco curricular, C, perfil de egreso, de estándares de aprendizaje. Gracias, maestra.
Miren, en esta pregunta, ¿no? Nos está hablando de un maestro, Ernesto, ¿no? Que está realizando una ponencia, ¿no? En esa ponencia él dice, ¿ya? Él dice, hay algo que nos permite unificar criterios, ¿ya? Establecer una ruta metodológica hacia resultados comunes, ¿ya? Pero estos resultados, dice, deben respetar nuestra diversidad social, cultural, geográfica, ¿ya? Hasta ahí, dice el maestro, ¿esto nos dará luces de qué es un desempeño? ¿O es un marco curricular? ¿O es un perfil de egreso? ¿O es un estándar de aprendizaje? Inclusive dice ahí, ¿no es cierto? Dice, por ello, la visión común e integral de lo que deben lograr nuestros estudiantes al término de la educación básica es una de las premisas que se debe mantener en todo proceso de diversificación, ¿ya? Y es evidente que el docente hace referencia a desempeños. A ver, si yo voy analizando, dice, debe mantener en un proceso de diversificación, ¿ya? ¿Qué es lo que se diversifica? Yo diversifico desempeños, yo puedo diversificar desempeños, ¿no? Acá la maestra Mary me dice, la B, el profesor, no, claro, la B me dice la maestra, marco curricular. A ver, yo estoy diciendo, mira, acá me está diciendo, mira, inclusive al término de la educación básica es una de las premisas, o sea, es lo prioritario que yo debo mantener cuando voy a diversificar. ¿Qué diversifico? ¿Puedo diversificar los desempeños? ¿Nos corresponde a los maestros hacer diversificación de los desempeños? Nos corresponde a nosotros, ¿no? Otra maestra dice la B también, ¿no? Entonces, nos corresponde diversificar el marco curricular. ¿Yo podría diversificar un marco curricular? ¿O yo podría diversificar a partir del perfil de egreso? ¿No es cierto? O el estándar de aprendizaje. Miren, esta pregunta, ¿no es cierto?, nos está dando luces de que, mira acá, nos permite unificar criterios. ¿Cuál de estos elementos del currículum nos permite establecer, unificar criterios? ¿Los desempeños? Los desempeños vienen a ayudarnos a establecer criterios. Que yo sepa, los desempeños son actuaciones de los docentes, de los estudiantes, perdón, ¿no? Ahora, ¿qué es un marco curricular? Un marco curricular, ¿no es cierto?, trae a la luz la muestra de cómo se va a ir llevando a cabo, ¿no es cierto?, la currícula nacional, ¿no es cierto? Y eso me permitirá a mí, dice, inclusive establecer una ruta social, cultural, geográfica, de ahí su importancia y pertinencia como respuesta a las demandas de nuestra sociedad y del mundo de hoy. Por ello, esta visión común integral de lo que deben lograr nuestros estudiantes al término de la educación básica es una de las premisas. Entonces, ¿cuál es, pues, lo que nosotros debemos lograr como estudiantes al término de la educación básica? Y es premisa, o sea, yo puedo diversificar todo, jamás voy a diversificar el perfil de egreso, ¿ya? El perfil de egreso, ¿no es cierto?, son los que nos permite unificar criterios. O sea, yo, profesora de inicial, cuando voy a emprender mi práctica con los niños, tengo que mirar cómo va a culminar ese niño. Por ejemplo, cuando yo hablo de lo que significa personal social, cuando yo hablo de personal social, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a unificar yo esos criterios con lo que corresponde cuando este niño, por ejemplo, va a pasar a primaria, va a pasar a secundaria? ¿Cómo unifico estos criterios? Porque yo como profesora voy a ver que el iniciar una actividad de personal social me va a permitir que el estudiante, por ejemplo, pueda reconocerse como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. O sea, el perfil de egreso nos da el resultado final del estudiante, ¿ok?
Entonces, es una forma como nosotros unificamos criterios. O sea, cuando yo voy a trabajar personal social, que el niño desarrolle su identidad, ¿no es cierto? Tengo que mirar con los ojos del perfil, o sea, cómo va a terminar este niño cuando yo trabaje el desarrollo de la identidad. Cuando termine quinto de secundaria, que está en el perfil, dice, este estudiante se va a reconocer como una persona valiosa. En cambio, en inicial, este estudiante se reconoce como un niño que tiene características físicas, que tiene cualidades, que tiene sensaciones, ¿no es cierto? Ese reconocimiento de sus sensaciones, o sea, por ejemplo, que cuando toca el frío, él reacciona, esa es una sensación al frío, ¿no? Cuando toca algo caliente, le quema, es una sensación de calor, ¿no es cierto? Esas cosas, como si el niño sabe reconocer, cuando concluye quinto de secundaria, este estudiante se va a reconocer como persona valiosa, dice, y que identifica, ¿no es cierto? Inclusive que se identifica con su cultura, con sus diferentes contextos, o sea, esa es la forma como nosotros unificamos. El profesor de primaria igual, va a estar mirando al estudiante de esa edad, pero va a estar focalizándose en que este estudiante va a terminar cuando concluya. Entonces, ¿no es cierto? Aquí dice, ¿no? Establecer una ruta metodológica hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad. En realidad es el perfil de egreso dentro de los 11 aprendizajes que nos muestra ese perfil, nos está propiciando ese respeto de la diversidad social, cultural, geográfica. ¿Ya? Entonces, para ir comprendiendo un poco más sobre este aspecto, dice acá, dice, ¿no? Es evidente que el docente hace referencia ¿a qué hacemos referencia? Al perfil de egreso, porque es la visión común, es la visión integral. O sea, cuando tú dices, ¿qué quieres lograr de este estudiante en educación inicial? A lo largo de su vida, te vas a ir a mirar el perfil de egreso. Ya, no podría mirar desempeño, porque el desempeño solo es una actuación pequeñita, mediata del estudiante. Cuando tiene 3 años, tiene que tener esta actuación. Cuando tiene 4 años, esta actuación. Cuando tiene 5 años, esta actuación. Cuando pasa a primer grado, esta actuación. O sea, es algo mediato, ¿ya? Entonces, no voy a poder yo observar, ¿no es cierto? Esa ruta, lo que va a lograr al término de, o sea, el desempeño no me hace ver eso. Ahora, el marco curricular, ¿no es cierto? Vamos a decir, es una organización, ¿no es cierto?, de cómo se lleva a cabo o cómo se va elaborando, ¿no es cierto?, en este caso, aquellos procesos mentales con los cuales vamos a querer ayudar a crecer a los estudiantes a través de competencias. Entonces, tampoco es una mirada integral, ¿ya? El marco curricular más está centrado en qué va a tener pues la currícula en inicial, qué va a tener la currícula en primaria. Entonces, no es una visión integral. La única forma de hacer una mirada integral es el perfil de egreso, porque la profesora de inicial, para que haga una planificación, tiene que mirar a ese perfil de egreso como resultado. La profesora de primaria tiene que mirar como resultado el perfil de egreso. La de secundaria tiene que mirar ese perfil de egreso, ¿ya? Entonces, por eso dice una visión común e integral de lo que deben lograr nuestros estudiantes cuando termine la educación básica. Y dice, ¿por qué es una premisa que se debe mantener en todo proceso de diversificación? La diversificación no podemos nosotros hacerla, ¿no es cierto?, sin mirar el perfil de egreso. Y jamás yo podría diversificar un perfil de egreso, ¿no? Las personas que están, que pueden diversificar una competencia, ¿no es cierto?, lo puede hacer la SUGELIS, los gobiernos regionales, porque ellos sí van a tener la posibilidad de proponer, ¿no es cierto?, de repente algún aspecto que en el currículum como competencia no se adapta a su realidad. Entonces, ellos tendrían que formar un comité de expertos para que hagan un proceso de diversificación, pero tiene que mantener estos aprendizajes. Eso dice nuestro currículum, ¿no? Entonces, por eso la respuesta aquí es el perfil de egreso, ¿ya?
los estándares de aprendizaje, ¿no? Porque los estándares de aprendizaje están relacionados con la evaluación. Toda pregunta, cuando tú veas a la luz la pregunta y tú salgas como visión común integral, automáticamente perfil de egreso, porque tu visión común, la visión final que tú tienes está a través de un perfil de egreso con 11 aprendizajes, así te está mostrando el currículum, ¿ya? Entonces, vamos a un poco considerar o ir mirando un poco de qué estamos hablando, ¿no? Frente a estos elementos que tiene el currículum para poder seguir recordando aquellos aspectos que nos interesa a nosotros como maestros, ¿ya? Entonces, este es nuestro currículum nacional, ¿ya? Entonces, vamos a ir mirando